Doctores, buenas tardes. Mi nombre es Omar Fernández, ¿sí? Soy docente de psiquiatría de la Universidad de San Marcos. Trabajo acá en el Hospital Almenara, ¿no? ¿Sí? Y el día de hoy vamos a desarrollar los temas correspondientes a psiquiatría, ¿ya? Los temas que vienen en psiquiatría, con los cuales trabajamos, con los cuales nosotros nos enfrentamos en el día a día, no suelen ser muy complicados, ¿ya? No suelen ser muy complicados. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer psiquiatría, vamos a abocarnos a 4 grandes grupos, ¿ya? El primero de ellos va a ser trastornos psicóticos. Todas las enfermedades que van a estar acá involucradas en los trastornos psicóticos. En segundo lugar, vamos a trabajar sobre los trastornos de ansiedad. Todas las enfermedades también que están relacionadas con los trastornos de ansiedad, donde la ansiedad será el síntoma común o destacado. En un tercer lugar, los trastornos afectivos. ¿Qué se entiende por trastornos afectivos? Digamos, pues depresión, ¿ya? Depresión o manía. Y un cuarto grupo donde vamos a también a agrupar de repente los trastornos de personalidad, ¿sí? O las adicciones están en ese grupo. Pues bien, si nos preguntan alguna vez, oiga, doctor, ¿qué cosa cree que será lo más frecuente que se toque, que usted vea, que se esté desarrollando aquí? Pues entonces tendremos que decirle, doctores, si usted cree que la esquizofrenia es la enfermedad más frecuente que vemos nosotros, pues no es así. Algunos dirán por ahí, posiblemente sea la depresión. Pues tampoco es la depresión. ¿Qué ocurre? La ansiedad o los trastornos de ansiedad vienen a ser el motivo más frecuente de consulta, imagínense ustedes, seguido de los trastornos pues afectivos. Vamos a repasar un poco acá lo que viene a ser la importancia y sobre esta monitorización que se hacen a las preguntas que puedan estar presentes en el examen de NAM. Por ejemplo, la distribución temática. Si nosotros observamos, miren aquí, donde aparece depresión, un total de 9 preguntas en los últimos 10 años. Hay algunos años donde no han venido, por ejemplo, 2009-2010. Pero si nosotros empezamos a hacer una búsqueda más exhaustiva y empezamos a unir otras variables, nos vamos a dar cuenta que mientras más plazas de residentado tengamos, por ejemplo, que se ofrecen en la especialidad de psiquiatría, habrán más preguntas relacionadas a psiquiatría, tanto en los exámenes de residentado como el examen de NAM. ¿Por qué? Posiblemente se deba a que quien está dirigiendo las políticas tenga esta visión en determinado momento. Pero ya entonces nosotros vamos a ver, los cuadros o las preguntas relacionadas a depresión vienen a ser cerca de 9 y las demás estamos en niveles inferiores, ¿no? Por ejemplo, los cuadros psicóticos, 7, la ansiedad en 7, adicciones 5 y los otros, pues, digamos en 3 o en 2. Entonces, ¿qué cosa nunca nos podemos equivocar? ¿Qué cosa siempre debemos saber o dominar los temas? Depresión, psicosis y ansiedad. Con esto, doctores, estamos dominando el 75% ya de los temas que se van a tocar, ¿sí? Por ejemplo, haciendo una evolución de las preguntas por año, vamos a tener que tenemos cerca de un promedio de 3.3 preguntas por año que vienen aproximadamente, ¿no? Con picos, digamos, de 5 preguntas, como el año 2006, por ejemplo, ¿no? O el año 2012, y años donde vienen menos preguntas, por ejemplo, el año 2010. Sigamos. Pues bien, como les iba señalando, vamos entonces a hablar un poquito de lo que es psicosis, ¿no? Cuando se pregunta a alguien qué cosa es psicosis, muchas veces hay severas dificultades en la definición operacional de lo que es psicosis. Por ejemplo, doctor, dígame usted, para usted, ¿qué cosa significa psicosis? ¿Qué dice acá? La pérdida de las fronteras del ego o un grave deterioro en la evaluación de la realidad. Perfecto. Entonces, la psicosis, vamos a analizarla desde este punto de vista.
grave deterioro de la evaluación de la realidad. Entonces, si yo tengo una persona que no puede evaluar la realidad, ¿podré en algún momento yo decirle a esta persona, oiga, o podré rebatir sus ideas? Pues posiblemente no, porque si voy a llevar esta definición de psicosis, digamos, a una operación más básica, voy a tener que concluir que la psicosis en realidad será un juicio alterado de la realidad cuya característica principal es que es irrebatible. De ahí viene que cuando una persona nosotros decimos, se encuentra en un estado de psicosis, esa persona está fuera de la realidad. Y si está fuera de la realidad, no puede valorar si lo que está haciendo es bueno o es malo. Es por eso que si una persona comete un acto, digamos, contra la vida, contra el cuerpo, contra el patrimonio, en un cuadro psicótico, viene, o el juez tendría que considerarlo inimputable, debido a que cuando estás en un estado de psicosis, no puedes evaluar la realidad. Y si no puedes evaluar la realidad, simplemente eres inimputable, ¿ya? Entonces, en resumen, si me preguntan a mí qué cosa es psicosis, pues tendré que decir ese concepto, pero un concepto mucho más sencillo. Psicosis es un juicio alterado de la realidad de característica irrebatible. Punto, nada más. Ustedes jamás van a poder, o se van a poner a discutir con una persona que está psicótica. No van a poder hacerle entrar en razón, ¿ya? Eso es lo más importante y el mensaje que quiero que se lleven ustedes. Aquí la imagen de esta gran película hecha por Jack Nicholson en los 60, Atrapado sin salida, que le mereció un Oscar a Mejor Actor en ese año. Si ustedes han podido ver la película, es interesantísima. Una película que mencionan también. Ustedes no se van a imaginar en qué diario se hacen las mejores críticas de cine en este país. El diario que tiene la mejor crítica de cine de este país es el diario Trome, en la columna El Búho, el que está al costado de Las Malcriadas. Si ustedes alguna vez, ¿ya? No vean, chicos, no vean a La Malcriada. Vean acá al lado derecho la columna del Búho. Hoy día, por ejemplo, ha hecho una remembranza de la obra de Franz Kafka, ¿ya? Más o menos para ver qué cosa escribe este señor. Y escribe muy, muy, muy bonito, es un intelectual, obviamente, que busca darle sentido a sus lecturas. Pues bien, él también hace una gran apología a esta película, considerándola una de las mejores junto con El Padrino, para él, ¿no? Pues vamos a ver, hablamos de psicosis, no nos salgamos mucho del tema. Si yo empiezo a hablar, oiga doctor, ¿y en quiénes será más frecuente la psicosis? ¿En los hombres o en las mujeres? Yo les podré decir entonces, doctores, la psicosis, por obra y gracia de Dios, son más frecuentes en los varones, ¿ya? Los cuadros psicóticos son más frecuentes en los varones. Y los cuadros de ansiedad serán pues más frecuentes en las mujeres, igual que la depresión. Pues hay entonces características que vamos a ver y van a ser diferenciadas de acuerdo al género. Si hablamos de psicosis, ¿no? Vamos a tener que hacer referencia, digamos, a la enfermedad que primero se nos viene a la mente. Por ejemplo, doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Muy bien, doctora Lisette. ¿Qué tal está usted? ¿Bien? Muy bien. Lisette, cuéntame un poquito. Si yo te hablo de psicosis, ¿hay alguna enfermedad que se te venga a la mente? Esquizofrenia, ¿no? ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a hablar de psicosis, inmediatamente a nuestra cabecita vendrá la palabra esquizofrenia o esta enfermedad. ¿Por qué? Solemos asociar la psicosis con esquizofrenia, siempre, ¿ah? Pero no toda esquizofrenia va a cursar con psicosis, oiga. La esquizofrenia cursará con psicosis cuando tenga psicosis, pero hay esquizofrenias compensadas que estarán con su medicación y que no estarán psicóticos, ¿ya? Porque la psicosis no es una enfermedad, la psicosis es un síndrome. Por eso que la psicosis puede estar presente en la esquizofrenia, la psicosis puede estar presente en el trastorno bipolar, la psicosis puede estar presente en una depresión severa, ¿sí? O puedo tener cuadros psicóticos breves. Puedo tener yo más de 15 enfermedades distintas, 15 trastornos diferentes, donde va a estar involucrada el cuadro psicótico, porque es un síndrome que puede estar presente en muchas enfermedades. Entonces hablemos un poquito de esquizofrenia acá,
¿Qué cosa es esquizofrenia? Vamos a preguntar. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, doctora. Sí, por ejemplo, yo le pediría a usted lo que se le venga a la mente ahorita. Esquizofrenia, ¿qué significa para usted una esquizofrenia? Alucinaciones, muy bien. Escuchar voces, perfecto. ¿Qué más? Distorsión de la realidad. Perfecto, doctora, muy bien, la felicito. Porque sí, pues la esquizofrenia va a cursar con todo eso. Cuando nosotros muchas veces no dominemos o de repente no recordemos el concepto de algo, pues vamos al origen de las palabras. ¿Ya? Esquizofrenia es la fusión de dos palabras griegas, que es esquizo, para acá, a este lado, ¿ya? Esquizo. Vamos a usar la pizarra. Esquizo, ¿ya? Para acá. Que este esquizo significa romper, ¿ya? Y para el lado de acá tenemos a Fren. Que esto significa mente. Entonces, ¿quién fue el genio que decidió poner esto? Hubo alguien en algún momento. El genio que decidió poner el nombre de esto fue Alfred Bleuler, 1904, Hospital de Enfermedades Mentales de Zúrich. ¿Sí? Ahí está. Decidió hacer eso. Y el doctor Bleuler dijo, bueno, yo observo unos pacientes, como dice la doctora, que escuchan voces. ¿Sí? Veo pacientes que están fuera de la realidad. Veo pacientes que algunas veces sienten que lo persiguen. Veo pacientes cuyo conducta y comportamiento no tiene un fin. Y entonces dijo, yo voy a juntar estas dos palabras, esquizo y fre. ¿Qué cosa significa esquizofrenia entonces? Romper mente rota. El concepto de esquizofrenia más básico y el que postula Alfred Bleuler es de una mente que está rota. Y si usted tiene una mente que está rota, es una mente que no tiene un objetivo, ¿sí? No tiene un fin. Es por eso que vamos a encontrar nosotros casos, por ejemplo, como la esquizofrenia befrénica, ¿sí? Donde la conducta está de repente desorganizada, donde el pensamiento estará desorganizado y el lenguaje, que es en realidad una muestra de nuestro pensamiento, va a estar también desorganizado. Y yo le digo, si quiere usted evaluar el pensamiento de una persona, hable con ella. Porque cuando nosotros hablamos, dejamos ver lo que pensamos. Si hablamos rápido, nuestro pensamiento estará acelerado. Si hablamos pausado, nuestro pensamiento será pausado. Si hablo incoherencias, posiblemente también esté pensando incoherencias. ¿Ya? Nuestra habla es un reflejo de nuestro pensamiento y de ahí viene la importancia en estudiarlo. Y eso hay que llenarnos nosotros de orgullo. ¿Quién es la persona que más está investigando acerca del lenguaje en el mundo? Es un peruano. Es el doctor Germán Berríos, ¿ya? Que cuando terminó su residencia en psiquiatría se fue a Londres a seguir investigando, ¿sí? Y es el peruano más exitoso y más reputado en lo que es el estudio del lenguaje. Pues vamos a ver, sigamos hablando un poquito más de esquizofrenia. Cuando hablamos de esquizofrenia, si les pediría a ustedes, oye, descríbanme cuál es la cara, el rostro, cómo es una persona con esquizofrenia. Vamos a ver y analicemos cómo será. Primero, la edad de aparición. La esquizofrenia es una enfermedad que va a aparecer en personas mayores o en personas jóvenes. ¿Doctor? ¿En mayores? ¿En ancianos? ¿O en jóvenes? En jóvenes, doctor, perfecto. Por eso nosotros vamos a ver que la mayor parte de pacientes, cuando empiezan los síntomas, están cuarto, quinto de secundaria, y a lo más llegan primero, segundo, tercer ciclo de la universidad. Cuando empieza la enfermedad a más temprana edad, peor será el pronóstico. Entonces, si te da una enfermedad de este tipo, que es incapacitante, digamos, a los 14, 15, 16 años, menores probabilidades de que termines una carrera, menores probabilidades de que puedas estudiar. ¿Y qué más? Menores probabilidades de que puedas casarte y hacer una familia. Es por eso que la mayor parte de pacientes con esquizofrenia no trabajan, no tienen una carrera, son solteros. Y por ahí dijeron alguna vez, pero también son pobres.
Obviamente, son pobres, ¿por qué? Porque no trabajan. Y si usted no genera recursos, pues está condenado a la pobreza. ¿Sí? Esas son las características. Entonces, la esquizofrenia, pues tiene una edad de aparición que estaría más o menos relacionada, digamos, de 14 más o menos 2 años en varones, ¿sí? Y en mujeres de 16 más o menos 2 años aproximadamente la edad de aparición. Siendo mucho más frecuente la esquizofrenia en varones, ¿ya? En varones es más frecuente la esquizofrenia. ¿Y qué cosa hay en la esquizofrenia? Pues habrá ideas delirantes, que sí las hay, habrá alucinaciones, y cuando hablamos de alucinaciones recordemos dos cosas. Yo puedo tener alucinaciones dentro de un cuadro esquizofrénico, sí, puedo tener alucinaciones dentro de un cuadro, ¿de qué cosa? De una depresión severa con psicosis, también, y puedo tener alucinaciones también dentro de un trastorno afectivo bipolar con psicosis. Pero en la esquizofrenia, las alucinaciones que se van a presentar son predominantemente auditivas, son de voces, ¿ya? ¿De qué cosa? Dialogantes, ¿y qué más? Comandatorias, te ordenan hacer algo. Yo no voy a encontrar, o sea, va a ser rarísimo que un día encuentre yo una depresión que tenga voces dialogantes. Yo encuentro eso y digo, Dios mío, esto es otra cosa, esto no es una depresión. O si encuentro una persona que está con un cuadro psicótico, con un bipolar con psicosis, que dice que las voces le ordenan hacer algo, pues tampoco, ¿no? En un 95% de los casos, la presencia de alucinaciones auditivas de voces dialogantes o comandatorias me indica de que estamos hablando de una esquizofrenia, ¿ya? Ahora, otra característica, el lenguaje desorganizado. Por ejemplo, el descarrilamiento o la incoherencia, como les comentaba. El lenguaje es una expresión de mi pensamiento. Si mi pensamiento está desorganizado, porque la esquizofrenia significa mente rota, obviamente va a estar desorganizado mi pensamiento, mi lenguaje también lo estará. Y en algunos casos llegará a haber comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, y lo que nos es más difícil de tratar a todos, los psiquiatras, los síntomas negativos. La hipobulia, por ejemplo, ¿ya? Ese déficit de habilidades sociales, este componente volitivo que tienen nuestros pacientes, que es muy difícil de tratar, y con nuestro arsenal terapéutico actualmente no podemos hacerlo. Pues bien, ahora, ¿qué criterios habrá? Por ejemplo, imagínense este caso que les voy a dar. Un varón de 23 años que envía una carta a un medio de comunicación diciendo que un grupo de extraterrestres, ¿sí?, lo ha secuestrado y le han insertado un chip dentro del cerebro que a través del cual controlan sus movimientos, sus actos y su manera de pensar. Se observa que este paciente presenta conductas de aislamiento desde hace aproximadamente un mes y las referencias de este tipo de síntomas los tiene aproximadamente hace un mes. Y entonces yo diré, porque acá en psiquiatría hacemos lo mismo que hacemos en medicina, cuando hacemos una historia tenemos que poner forma de inicio y tiempo de enfermedad. Para yo calificar este caso, que parece ser una esquizofrenia, ¿por qué? Porque hay alteración de pensamiento, ¿sí? Hay ideas de daño, ideas de control externo. Para yo decir que sea una esquizofrenia, la presencia de los síntomas, y esto por favor que se quede en todos nosotros, porque es importantísimo, al menos 6 meses tienen que estar presentes los síntomas. Y esto ha sido una pregunta que ha venido anteriormente en un examen, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tienen que estar presentes los síntomas para hablar de esquizofrenia? Doctores, 6 meses, ¿ya? 6 meses. Si tiene menos de 6 meses, será un trastorno esquizofreniforme, ya no será una esquizofrenia, ¿ya? Entonces el tiempo es muy importante. Asimismo, si hablo yo de esquizofrenia, tengo que excluir el trastorno esquizoafectivo y una alteración del estado del ánimo, por ejemplo, una bipolaridad con psicosis o una depresión con psicosis. Tengo que excluir que no sea, por ejemplo, producto del consumo de sustancias o de alguna enfermedad médica. Oiga, usted puede tener un varón, ¿sí?, digamos de 65 años, que empieza a hacer un cuadro de hiperuricemia y en algún momento, si es que esto es agudo, puede tener un delirio. Y en este cuadro de delirium puede decir que lo han secuestrado, que no está en su casa, que su esposa tiene un amante y que ve duendes y que escucha voces. Y este delirium se resolverá en la medida que resuelva, ¿qué cosa? La elevación. ¿Sí? ¿De qué? La elevación de la
observación de la urea, pues chicos, ¿ya? Manda una interconsulta al nefrólogo, ¿sí? Un nefrólogo ve, trabaja esto, de repente le da su hemodiálisis y todo, y tendremos un paciente después que no tiene síntomas. Por eso, para hablar de esquizofrenia, primero descartemos enfermedad médica, descartemos consumo de cocaína, principalmente, o estas famosas sales de baño que se han hecho populares en Estados Unidos, ¿ya? También excluir que se trate de un retraso mental, por ejemplo, de un retraso mental con psicosis, y que siempre va a estar presente. Oiga, si nosotros tenemos una esquizofrenia, siempre va a existir disfunción sociolaboral. ¿Por qué? Porque así es la enfermedad. Y alguna vez me dijeron, doctor, pero John Nash era esquizofrénico, y John Nash llegó a ser premio Nobel de matemáticas. Pues sí, está bien, pero usted se imagina a John Nash si no hubiera tenido la esquizofrenia. ¿Cuánto hubiera sido su potencial? ¿Se imagina? Porque él ya iba con una desventaja. Posiblemente hubiese sido un genio superior a cualquier otro que hayamos visto en la historia de la humanidad. Sigamos avanzando con esto. Y acá les traigo en este cuadrito un resumen. ¿Ya? Miremos acá. ¿Recuerdan cuando hablamos de síntomas negativos? Pues si hablamos de síntomas negativos, también en la esquizofrenia hay síntomas positivos. Hay síntomas positivos y negativos. Los síntomas positivos, ¿cuáles son? Los que cualquiera de nosotros va a poder reconocer cuando estemos en emergencia frente a un paciente que está agresivo, gritando y que insulta y que patea y que llega con los policías. ¿Cuáles son? Síntomas positivos, alucinaciones predominantemente auditivas, de voces peyorativas que puede presentarse. Por ejemplo, un paciente dice, las voces, doctor, me dicen maricón, 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 maricón. ¿Y usted cómo se siente? Maricón. ¿Ya? Entonces, pueden ser las voces peyorativas, pueden ser dialogantes, ¿ya? Una voz que habla con otra voz. Dios mío, si ustedes se encuentran en un caso de un paciente que le dice, esta voz empieza a hablar con esta voz sobre lo que yo hago, esquizofrenia, hasta que me demuestren lo contrario, ¿ya? Y voces comendatorias. Hay delusiones de daño, las delusiones vienen a ser una alteración del pensamiento, ¿ya? Una alteración del pensamiento. Un trastorno del pensamiento, como el pensamiento desorganizado, bloqueo del pensamiento o a través de la lengua, la creación de neologismos. El paciente con esquizofrenia puede crear nuevas palabras, ¿ya? Puede crear nuevas palabras que para nosotros no tendrían ningún significado, pero para él sí, ¿sí? Y trastornos del movimiento, como la agitación o lo que cada vez observamos menos, la catatonía, ¿ya? Estos son los síntomas positivos. Y cuando hablamos de síntomas negativos, como les iba diciendo, lo más difícil de tratar para nosotros, el afecto aplanado, ¿sí? Es como un robotito, el afecto aplanado. La persona no mueve el rostro o habla con una voz desanimada o monótona. No hay satisfacción en la vida diaria, no hay voluntad de hacer las cosas. El papá viene y me dice, doctor, ¿sabe qué? Mi hija no hace nada, no lava, no quiere planchar, no quiere bañarse, no quiere asearse. Pues una de las características de la esquizofrenia es que hay un descuido de ¿qué cosa? De los hábitos higiénico-dietéticos, ¿ya? Por eso que ustedes van a ver a los pacientes con esquizofrenia descuidados, con el pelo corto, con la barba crecida, con la ropa sin cambiar, sin bañarse muchas veces, porque hay ese descuido, ¿ya? Falta de habilidad para iniciar y mantener actividades planificadas, pues no tienen esa capacidad de planificar las cosas. Hay una falta de comunicación, incluso cuando la persona se ve forzada a interactuar, y alteraciones de la motilidad, lo que llamamos nosotros la hipobulia, ¿ya? Eso es para diferenciar los síntomas positivos y los síntomas negativos. Nuestros tratamientos actuales que tenemos, nuestros antipsicóticos, van a tratar muy bien estos síntomas de acá, los síntomas positivos. Pero para los síntomas negativos, hasta el día de hoy, no tenemos nada. No hemos logrado cubrir esto. ¿Qué es lo que se ve después de dar el tratamiento con la medicación que tenemos actualmente? Causas, nos preguntamos, desconocidas. Solo tenemos teorías. Por ejemplo, veamos este cuadro, ¿ya? Vamos a tener nosotros teorías como la teoría dopaminérgica. ¿Qué cosa habla esa teoría dopaminérgica? Que existiría una elevación de los niveles de dopamina en el espacio intersináptico de las neuronas de la corteza prefrontal, del lóbulo temporal y donde más en los ganglios basales. ¿Y qué estaría traduciéndose esto? Por ejemplo,
no solamente neurotoxicidad a través de la dopamina, sino también de otros neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato. Si ustedes quieren hacer neurociencias o les gustan las neurociencias, grábense bien el nombre de este neurotransmisor que va a ser que es el que está empezando a revolucionar las neurociencias. Glutamato, receptores de N-metil de aspartato, actividad de calcio en la neurona. Con eso van a ver, empiecen a buscar y el mundo y la información que se abre es fascinante. Vamos a tener factores genéticos, interacciones ambientales, ¿sí? Y vamos a tener como respuesta estrés oxidativo, alteraciones en la mielinización, disfunción de las sinapsis neuronales, procesos de inflamación crónica. Y si hablamos de inflamación crónica, vamos a hablar de elevaciones de cortisol. Y si hablamos de elevación del cortisol, vamos a ver que el cortisol es el principal enemigo de un factor neurotrófico del cerebro. ¿Del cuál? Del factor neurotrófico derivado del cerebro. Oiga, y si usted tiene elevaciones de cortisol, que pueden darse en caso de estrés o en este caso también, vamos a tener que nuestro número de sinapsis va a empezar a disminuir. Entonces, el volumen cerebral también se verá afectado en cierta medida. Pues si usted tiene más sinapsis, es como un árbol lleno de ramas. Y si tiene menos sinapsis, las ramitas van disminuyendo. Entonces, ojo, siempre con los procesos de inflamación crónica. También existirá una alteración en el metabolismo de la glucosa, ¿ya? Sobre todo en los GLUT4. El GLUT4 está en la alteración y anormalidades en la plasticidad neuronal, ¿ya? ¿Qué nos va a traer todo esto? Una maduración anormal de los circuitos cerebrales y esto me va a llevar a una suerte de desconexiones neuronales y luego a una coordinación neuronal anómala. ¿Y en qué se va a traducir toda la interacción de estos? ¿En qué cosa? En síntomas positivos, en síntomas negativos, en síntomas afectivos y finalmente en síntomas cognitivos. Porque si hablamos de los cuatro están presentes en la esquizofrenia, ¿ya? Yo dudo mucho que esto alguna vez venga en una pregunta, pero es necesario saberlo. Porque si sabemos esto, vamos a poder comprender a cabalidad de qué cosa estamos hablando. Porque antes se decía que la esquizofrenia, la depresión, oiga, es que tu papá le dijo, tu mamá le dijo, ya, está bien, sí, los factores ambientales juegan un papel, pero hablando de esquizofrenia, vamos a hablar que más de un 50%, y si no es un 80%, son factores genéticos involucrados. Y es por eso que usted puede tener un papá con bipolaridad que tiene hijos con esquizofrenia, o por ahí hubo el antecedente de tíos con esquizofrenia y sale de repente un sobrino bipolar, porque las alteraciones genéticas en los cromosomas 1, 15 y 22 están compartidas tanto para el trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia, ¿ya? Síntomas cognitivos, que nos faltaba hablar porque hemos hablado de síntomas positivos y negativos, ahora síntomas cognitivos, nos dicen que son los síntomas cognitivos son más sutiles, ¿ya? Al igual que los síntomas negativos, estos síntomas son difíciles de reconocer como parte de este trastorno, ¿ya? Con frecuencia solo se detectan cuando se realizan pruebas por otras razones. ¿Qué cosa? Funcionamiento ejecutivo, ¿ya? O una suerte de, ¿cómo lo podríamos llamar? Disfunción ejecutiva. La disfunción ejecutiva va a estar realizada sobre todo en, ¿qué cosa? Que usted pierda la capacidad de anticiparse. Ustedes vienen acá porque están empezando a prepararse, ¿sí? Para hacer un buen internado, para hacer una excelente especialidad, ¿sí? Para ir destacando constantemente. Pero ustedes no se han dado cuenta que posiblemente hay algo que los motiva a hacer todo esto. Hay algo que a ustedes los motivó a ir a la universidad y a ponerse a estudiar. Porque si no, ¿qué cosa hubiera pasado? Pues bien, hay de repente un factor de ansiedad que tenemos todos nosotros que hace que nos anticipemos a quedarnos sin trabajo, por eso nos preparamos. Hace que nos anticipemos a quedarnos sin profesión, por eso estudiamos mucho. Pero hay algunas personas que no tienen esta capacidad de anticipación y eso lo llamamos disfunción ejecutiva. Ahora, en los pacientes con esquizofrenia va a existir también problemas para concentrarse o prestar atención y problemas con la memoria de trabajo. Vamos a ver una pregunta solamente para hacer un entrenamiento pequeño, ¿ya? Vamos a ver. Tenemos un varón, miren acá, varón, no es dama, de 40 años, con alucinaciones auditivas de persecución, desconfiado y celoso. El diagnóstico presuntivo corresponde al síndrome,
Estamos hablando de síndromes, no de enfermedades. Por eso les dije, esta pregunta es de entrenamiento nada más. Cuando tenemos un hombre que es demasiado celoso, o cuando tenemos una persona que es muy desconfiada, ¿qué cosa decimos de esta persona? Muy bien, doctor, es paranoide. Claro, si usted encuentra a alguien que desconfía de todo sin una razón, motivo, circunstancia aparente, pues vamos a hablar nosotros de un síndrome paranoide. Y cuando tengamos una persona que tiene tristeza, tendencia al llanto, ¿sí? ¿Qué tipo de síndrome será? Un síndrome depresivo, muy bien. Y si tenemos una persona que está nerviosa, camina de un lado a otro, está así, y que de repente el corazón le late más rápido, ¿será un síndrome de tipo ansioso? Muy bien. Entonces, así tenemos nosotros diferentes tipos de síndromes, ¿ya? Y este caso, simplemente para graficarlo, se trata de un síndrome paranoide, nada más, ¿ya? Esta pregunta sí es la número 28 que tienen ustedes ahí en las separatas que les he alcanzado, que les hemos alcanzado. Léanla, por favor, miren miren qué es lo que dice. Nos dice, vamos a desarrollarla, ¿ya? Primero, el convencimiento, de ahí viene la fuerza. Analicemos esta pregunta, chicos, miren. El convencimiento de que los pensamientos y sentimientos pueden ser conocidos por personas que lo rodean es característico de... Si yo quito de acá convencimiento y me quedo solamente con que los pensamientos y sentimientos pueden ser conocidos por personas que los rodean, eso puede ser una idea sobrevalorada. Puede formar parte de un fanatismo religioso. Como dicen, Dios sabe todo lo que estamos haciendo y conoce todos nuestros pensamientos. Puede ser. Pero cuando ya hablamos de convencimiento, nos hablan de la característica ¿de qué cosa? De irrebatibilidad. ¿Ya? Entonces, la fuerza de esta pregunta está acá. Aquí. ¿Y cuál será? En una depresión reactiva. Depresión reactiva quiere decir que obedece a una causa, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, me deja mi novia y a una depresión reactiva. ¿Sí? Eso es una depresión reactiva. En una depresión reactiva no tendría por qué existir este tipo de situación, ¿ya? Ya que la única forma de que yo pueda tener que el pensamiento y sentimientos pueden ser conocidos por las personas que lo rodean se llama, ¿qué cosa? Lectura de pensamiento o publicación del pensamiento. Y tanto la lectura de pensamiento como la publicación del pensamiento están presentes en solo una enfermedad. ¿Y cuál es esa enfermedad? Doctores, muy bien, la esquizofrenia, perfecto. Solamente en la esquizofrenia se da la publicación o la lectura del pensamiento. En ninguna otra enfermedad, ¿ya? No se va a dar en la neurosis histérica, no se va a dar en ningún trastorno de personalidad y tampoco en los casos de depresión mayor, ¿ya? Eso solamente se da en las esquizofrenias. Ahora, en la esquizofrenia es frecuente presentar una alteración del pensamiento muy particular, la cual se denomina pensamiento esquizofrénico, ¿ya? Esta consiste en alteraciones en el contenido. Por ejemplo, la publicación del pensamiento, lo que les estaba señalando, por eso pusimos esa pregunta antes. La telepatía, ¿no? Si alguno de ustedes cree en la telepatía, vaya por favor, hágase un examen, yo lo invito el día de hoy a mi consultorio ahí en el Hospital de Almenara, vaya, ¿ya? La telepatía no es normal que ustedes crean o estén convencidos de que la telepatía existe, ¿ya? Las ideas de control externo, como el ejemplo que les hacía, unos extraterrestres han venido, me han puesto un chip en la cabeza y a partir de eso gobiernan mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. Así como la enajenación y robo de pensamiento son usuales acá. Entonces, si encuentro cualquiera de estas cosas, ya voy pensando en pensamiento esquizofrénico. Y el pensamiento esquizofrénico solamente se puede presentar en la esquizofrenia, ¿ya? Nuevamente, miren acá, esto lo he puesto solamente para que vean la diferencia de que año a año puedo tener yo la misma pregunta, pero maquillada de una diferente forma. Miren acá, el convencimiento de que los pensamientos y sentimientos más íntimos pueden ser conocidos por otros es propio de... ¿No es muy similar a la pregunta anterior? Miren acá cómo es el orden de las claves. ¿Se dan cuenta?
la misma pregunta. Diferente. Las preguntas pueden repetirse año a año. Las preguntas pueden tener diferentes formas. Le puedo cambiar el orden de las claves, pero siguen siendo la misma respuesta. ¿Ya? La esquizofrenia. ¿Cuál es el tratamiento? Pregunta número 25 que la tienen ahí. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el primer episodio de esquizofrenia? Bueno, esta pregunta vamos a ampliarla un poquito más. No es en el primer episodio de esquizofrenia. La pregunta más exacta y más centrada sería, ¿cuál es el medicamento de elección en el primer episodio psicótico de una esquizofrenia? ¿Ya? En el primer episodio psicótico. Yo les voy a decir una cosa, doctores. En psiquiatría dar la medicación es muy fácil. Es facilísimo. Doctora, por ejemplo, si usted tiene una depresión, ¿qué medicamentos le da? Para las depresiones, ¿qué usa usted? Antidepresivos, perfecto. Doctor, ¿y si hay ansiedad, qué usamos? Ansiolíticos, perfecto. ¿Y si tenemos un cuadro psicótico, qué vamos a usar? Antipsicóticos, y ya está. Y se acabó la psiquiatría, no hay más. ¿Ya? Así nada más de fácil es. Pero hay que ponernos un poquito en la mente de quien hace la pregunta. ¿Dónde está acá antipsicóticos? En la clave. No está. Entonces, ¿qué utiliza como nombre del antipsicótico? Utiliza el nombre de neuroléptico, un nombre antiguo. Porque si no sería muy fácil. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a usar durante el primer episodio psicótico en una esquizofrenia será, si tengo psicosis, tendré que usar antipsicóticos. ¿Y qué cosas son los antipsicóticos? Neurolépticos, ¿ya? Que es la clave de esta pregunta. Miren acá, esta imagen es muy conocida en internet y la bajo acá porque es una imagen libre, no hay que pagar derechos, ¿ya? ¿Cuál es la característica de esto? Este es el autorretrato que hace un paciente con esquizofrenia de sí mismo. Miren aquí, controlado por una máquina, ¿se dieron cuenta? Miren aquí, cómo él mismo se grafica, el cuello está cortado, unido con unos hilos aparentemente, ¿ya? Y esa es la gráfica que hace de él mismo. Muchas veces nosotros vamos a observar, en los casos de esquizofrenia, pérdida de la conciencia del yo, ¿sí? Esto es lo que se llama pérdida de las fronteras del yo. Cuando le pedimos a un paciente con esquizofrenia que se dibuje a sí mismo, vamos a ver inclusive que cuando dibuja sus manos, lo dibuja como una proyección hacia, por ejemplo, las carpetas. Y entonces algunos pacientes con esquizofrenia pueden adjudicar que estas carpetas tienen alma y sienten dolor. Eso se llama simbolismo primitivo. Es algo que tienen los niños, por ejemplo. Cuando la mamá le dice, el niño se tropieza con una piedra y le dice, piedra mala, hay que pegarle, mala, 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 mala. ¿Sí? Y el niño lo entiende de esa manera. Pero es algo muy primitivo y muy básico que se da en los casos de esquizofrenia. Y nuevamente acá miren la pregunta cómo se repite. Durante el primer episodio de esquizofrenia debe usarse otra vez la misma pregunta que está ahí, diferente, maquillada, pero la respuesta, doctores, sigue siendo la misma. ¿Ya? Nos podemos equivocar ante preguntas nuevas a veces, pero nunca ante preguntas que ya nos las hayan tomado. ¿Ya? Neurolépticos la respuesta. ¿Hay tratamiento para la esquizofrenia? Pues vamos a ver. En el tratamiento del primer episodio psicótico de la esquizofrenia, actualmente se postula el uso de antipsicóticos, claro que sí, conocidos anteriormente como neurolépticos, ¿ya? Estos deben ser administrados, a diferencia de hace algunos años, en dosis bajas. Si es que usted va a iniciar un tratamiento para una esquizofrenia, comience y se recomienda actualmente, dele dosis bajitas, no suba dosis más altas. Porque si usted sube a dosis más altas, ¿qué cosa creen que va a pasar con los receptores? ¿Ah? Los receptores tienden a disminuir, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a usar beta-agonistas, ¿qué cosa pasa con los receptores de estos? ¿Ah? Disminuyen en su número, ¿sí? Van a tener que disminuir en su número, ¿sí? Pues lo mismo ocurre acá. Si yo empiezo a usar dosis altas de medicaciones, voy a empezar a tener, desde etapas muy prontas, una suerte de alteraciones en los receptores, ¿sí?
de D2. Y eso es algo que no queremos. Para evitar estas alteraciones en receptores D2, comienzo dando actualmente dosis bajas. Si el paciente se estabiliza con media pastilla, déjelo usted con media pastilla. No tiene por qué llegar a darle 3 pastillas al día. Déjelo con media pastillita. Al año siguiente, de repente tiene que subirle a 1 y se mantiene en 1. Y de repente en 20 años tiene que subir a 2. Antes dábamos de frente dosis 6 miligramos de risperidona, 20 miligramos de olanzapina, intentando en nuestra desesperación tratar los cuadros. Pero no siempre es así, no siempre es bueno. Hay que dar dosis bajitas, dosis pequeñas, ¿ya? Dosis bajas si es un primer episodio y de preferencia el uso de antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Ya no se postula que usted le vaya a dar a un paciente que debuta con un cuadro psicótico que le esté dando aloperidol, ¿ya? Ni sulpiride, ni trifluperacina, ni clopromacina. Actualmente usted tiene que ofrecerle a su paciente antipsicóticos atípicos, olanzapina, risperidona o quetiapina, ¿ya? ¿Qué entiende por acaticia? Una pregunta. Vamos a ver, cuando uso yo medicación, ya cuando uso antipsicóticos, digamos, cuando uso los neurolépticos, yo puedo tener algunos efectos adversos, ¿sí? Algunos efectos adversos. Uno de ellos puede ser la presencia de síntomas extrapiramidales, ¿sí? El peor de todos es el síndrome neuroléptico maligno. Y en muchos casos puedo llegar a tener yo acaticia, ¿ya? ¿Qué cosa es una acaticia? Y nos ponen esta clave que es un poco para reírse, ¿no? Actitud de acatamiento incondicional a una orden, ¿no? Nos ponen eso. Alternativa B, grado extremo de la agitación psicomotriz, que tampoco es. Nos ponen necesidad imperiosa de moverse. Pues vamos ahí. Cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a ver un paciente que recibe sobre todo antipsicóticos típicos, puede presentar en algún momento, ¿sí?, una suerte de desesperación, no puede estar quieto. El nombre de acaticia, si vamos a referirnos a lo que significa acaticia, es la dificultad o la imposibilidad de estar sentado. Eso significa acaticia. El paciente no puede estar sentado. ¿Por qué? Tiene que moverse de un lado a otro. Y usted le va a preguntar a un paciente con acaticia, ¿y por qué lo hace? No lo sé, solo siento que hay algo dentro de mí que hace que tenga que caminar o moverme, no puedo estar sentado. Eso significa acaticia, ¿ya? Una necesidad imperiosa de moverse. Eso es lo que es acaticia, ¿ya? Pregunta que también vino alguna vez en algún examen, ¿ya? No es ningún tipo de catalepsia y tampoco es un trastorno de la afectividad. Dentro de los efectos adversos de la medicación antipsicótica era común observar, sobre todo con estos antipsicóticos típicos, la presencia de acaticia, que es la incapacidad para mantenerse quieto, que se acompaña de una sensación de intranquilidad a nivel corporal, ¿ya? La necesidad imperiosa de moverse lleva al paciente a cambiar de lugar y de postura, a levantarse y sentarse en forma reiterada, a cruzar y extender las piernas. Otro de mayor riesgo por el compromiso y la alteración del sistema nervioso autonómico era la denominada síndrome neuroléptico maligno, que gracias a Dios cada vez lo vemos menos, porque esto sí es mortal. Y el tratamiento del síndrome neuroléptico maligno, ¿dónde es? En UCI, ¿ya? Y solamente es monitoreo y medicación paliativa. ¿Qué constituye una emergencia médica? Se caracteriza por ¿qué cosa? Disautonomía, ¿no? Y basta que esté la palabra disautonomía para que usted ya tenga a su paciente en UCI y monitorizado las 24 horas del día. Hipertermia, rigidez y alteración en el estado de conciencia que puede llegar a ser mortal si no se le trata a tiempo, ¿ya? Si usted detecta un síndrome neuroléptico maligno, cuya característica principal será la presencia de fiebre muchas veces, como está acá, hipertermia, fiebre y rigidez, y un paciente que recibe medicación antipsicótica con medicamentos antiguos o típicos, vaya pensando en esto. Por ejemplo, pregunta la que tienen ahí, la número 32, vayamos a verla. Un paciente que recibe altas dosis de neurolépticos de alta potencia, si me hablan de medicación de neurolépticos o de antipsicóticos de alta potencia, yo me voy a ir pensando de frente al aloperidol. No hay nada más potente, ¿ya?, que el aloperidol, ¿ya? El aloperidol es uno de los medicamentos, uno de los antipsicóticos más potentes, que intempestivamente presenta fiebre alta, lo que les estaba manifestando,
con palidez, inestabilidad autonómica y delirios. Doctores, acabamos de verlo. ¿Cuál será la respuesta en este caso? Síndrome neuroléptico maligno. Perfecto, ¿no? Y tiene todo, ¿ah? Inestabilidad autonómica, fiebre alta, palidez, todo lo que está acá. ¿Ve? Todo lo que está acá. Eso es. Y el tratamiento, doctores, de frente a la UCI. Nada que lo voy a tener en tópico, lo voy a observar, nada. Se le va a morir si lo deja en tópico. Tiene que mandarlo a la UCI. ¿Ya? Y vamos a ver acá esta otra pregunta. Esta pregunta es también de entrenamiento nada más. ¿Ya? Un paciente de 25 años llega a la sala de emergencias porque se ha ocasionado un corte profundo en antebrazo. ¿Ya? La familia relata que es tímido, pero nunca tuvo síntomas psiquiátricos. Hace pocas semanas se recluyó en su habitación. Muestra falta de concentración, desinterés por sus obligaciones habituales, inapetencia, insomnio y cierto desaliño personal. Para establecer el diagnóstico debe buscarse en primer lugar, y vamos a ver, ¿es un paciente joven? Sí, 25 años, ¿ya? ¿Qué se ha hecho? ¿Corte superficial? No, profundo, ¿ya? ¿No ha tenido síntomas? El tiempo, mire, hace pocas semanas, no me está diciendo hace un año, mira, hace pocas semanas, se recluye en su habitación, muestra falta de concentración, desinterés por sus obligaciones habituales, ¿ya? ¿Qué más? Inapetencia, insomnio o cierto desaliño personal. Yo he traído esta pregunta acá porque, vamos a ver una cosa, si yo empiezo a analizarlo de esta forma, parece un síndrome depresivo también, ¿no? Los síndromes depresivos, los jóvenes tienden a aislarse, tienen inapetencia, tienen insomnio de segunda fase, o sea, se despiertan muy temprano. ¿Qué más tienen? Cuando uno está deprimido, no se arregla cuando uno está deprimido. Y también tiene falta de concentración. Entonces yo podría pensar que esto puede ser una depresión. Pues sí. ¿Y qué más? Cuando tengo depresión, cuando tengo esquizofrenias iniciales, hay algo que nosotros vamos a observar y se va a repetir casi siempre. El primer síntoma posiblemente de una esquizofrenia no va a ser que el paciente escucha voces, no va a ser que sale gritando, no va a ser que sale corriendo calato. El primer síntoma que nosotros vamos a observar, el primer signo que nosotros vamos a observar es el aislamiento. ¿Ya? El aislamiento posiblemente sea lo que precede, inclusive hasta 2 años antes de presentar el primer cuadro psicótico. Usted tiene un paciente que ha comenzado a aislarse, tiene pocos amigos, le gusta estar en su cuarto y tiene esto. Desaliño, ¿sí? A veces inapetencia y no tiene actividad y contacto social. Entonces, este síndrome que vemos acá, ¿corresponderá a drogas estimulantes? No, pues, si yo consumo drogas estimulantes estaría haciendo una cosa, otra cosa, yendo acá, hablando rápido, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿presencia de síntomas de depresión severa o esquizofrenia inicial puedo pensar? Sí, puedo pensar en ello, como les estoy diciendo, como lo estamos señalando, ¿ya? Ahora, antecedentes de estresores psicosociales severos de ocurrencia reciente que me expliquen esto, digamos que un poco alejado. Presencia de síntomas del trastorno orgánico cerebral que afecta a la memoria. Acá no solamente estamos hablando de una afección de la memoria. Y antecedentes de rasgos histriónicos de la personalidad. Este cuadro no configura un cuadro de rasgos histriónicos. Si yo empiezo a analizar los síntomas, nada más voy o estas dos cosas. O es una depresión o es una esquizofrenia inicial. Que es como dice la pregunta. Para establecer el diagnóstico debe buscarse en primer lugar eso, ¿ya? ¿Está bien? Por eso, esta pregunta la traigo acá para saber eso, que a veces podemos confundir síntomas iniciales de una esquizofrenia con un síndrome depresivo. Que nos pasa, que a veces los especialistas nos confundimos, también los especialistas nos confundimos en ello, pero hay que tenerlo un poquito en cuenta, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? También es bueno recordar que el inicio de una esquizofrenia no es muchas veces con un cuadro psicótico como se podría pensar.
En la mayoría de los casos, lo primero que se observa es la presencia de un autoaislamiento, ¿ya? Una cierta desconfianza. El paciente suele permanecer en su cuarto. Hay un descuido de los hábitos y desaliño personal, así como también un poco interés para entablar relaciones sociales, a los que en muchos casos pueden agregarse sensación de extrañez. El paciente se siente extraño o de ser perseguidos. Incluso algunos casos suelen confundirse con síndromes depresivos inicialmente. ¿Y qué cosa le damos? Un antidepresivo, y es una esquizofrenia. Por eso ahí viene la importancia de hacer una buena historia clínica. La mejor herramienta que tenga el médico siempre va a ser la historia clínica. Si usted tiene una mala historia clínica, no va a poder hacer nada. Si tiene una buena historia clínica, va a tener las mejores armas. Si usted hace de interno, de residente, buenas historias clínicas, sus asistentes lo van a querer mucho. ¿Ya? De verdad, los van a apreciar bastante. Si ustedes hacen malas historias clínicas, no esperen ni siquiera el saludo muchas veces. Porque si nosotros nos equivocamos con un diagnóstico, después podemos tener los problemas. No solamente en los problemas legales que podemos tener nosotros, sino en la vida y la salud de las personas a las cuales nosotros nos debemos, que son a nuestros pacientes, ¿ya? De ahí viene la importancia de hacer una buena historia clínica. Otra consideración importante a tener en cuenta es la edad de aparición, que varía en promedio entre los 15 y 25 años en todo el espectro, ¿ya? De edad, siendo más temprana la aparición de los síntomas en los varones. Por eso les decía 14 más menos 2 años en varones y 16 más menos 2 años en damas, ¿ya? Aproximadamente, pero todo el espectro, más o menos, estamos hablando entre 15 y 25 años. Para tener en cuenta, lo he traído acá un poquito aparte porque a veces preguntan algo sobre catatonía, siendo ya algo raro. La catatonía, doctores, no es una enfermedad en sí misma, sino solamente es un síndrome debido a múltiples causas, ¿ya? Habitualmente se produce en pacientes con esquizofrenia y a veces se va a producir también, ¿dónde? En el trastorno bipolar. Sin embargo, puede producirse como consecuencia, miren, qué curioso, de diversas enfermedades del sistema nervioso central. Puede estar en tumores, ¿ya? En tumores. Puede estar, ¿dónde? En accidentes cerebrovasculares, en encefalitis, en traumatismos, en síndrome de abstinencia alcohólica, en el síndrome de Wernicke-Korsakoff, etcétera. Como una manifestación de una epilepsia también puede presentarse, y en encefalopatías por causas diversas, como enfermedades metabólicas, endocrinas o intoxicaciones. Pues eso es lo que se presenta en la catatonía. Y para señalar nuevamente, la catatonía es un estado físico y psicológico y se define desde una crisis hasta un trastorno, dependiendo del tiempo que dure, ya que puede durar desde unas horas hasta meses. Raro, pero está descrito. O simplemente puede presentarse en variaciones o intervalos en la vida de una persona que tiende a la catatonía. Por ejemplo, un esquizofrénico catatónico. Cada vez es más raro ver esquizofrenias catatónicas debido al avance en los tratamientos que tenemos para nuestros pacientes. Y acá la pregunta, también solamente como entrenamiento, ¿ya? ¿Qué sintomatología ocupa un lugar preeminente en la catatonía? La catatonía, ¿qué es? Estar rígido, ¿ya? ¿Dónde va a ser entonces? Si no puedes mover, si tu aparato locomotor está tieso, ¿cuál será la alteración? Muy bien, escuché por ahí la respuesta. Si hablo de catatonía, las alteraciones serán psicomotoras, ¿ya? Son psicomotoras, ¿ya? No hay empobrecimiento afectivo, ideación delirante, no. Catatonía siempre va a ser necesariamente alteraciones psicomotoras y nada más. Esta pregunta la vamos a resolver. ¿Recuerdan lo que les dije en ese diagrama que vimos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde están las alteraciones preferentemente de la esquizofrenia? En lóbulo prefrontal, lóbulo temporal y ganglios basales. Justo está acá, lóbulo frontal, temporal y ganglios basales, ¿ya? Es donde están preferentemente las alteraciones en este tipo de casos. También ha sido pregunta alguna vez.
Otra pregunta de entrenamiento nada más. Las alucinaciones auditivas en forma de voces dialogantes que comentan los actos del paciente sugieren el diagnóstico de qué. A ver qué les dije. Las voces dialogantes en un 95% de los casos corresponden a esquizofrenia. Muy bien. No hay otra. ¿Ah? Si hay voces dialogantes es esquizofrenia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Y ahora sí, una pregunta que tienen ustedes ahí. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Varón de 33 años, varón soltero, que presenta conducta de aislamiento social, negligencia en su aseo personal, escucha voces desde los 21 años de edad, acá borren esto de escuche que desde hace 8 meses escucha o presenta voces que lo insultan, ¿ya? Refiere que la policía lo persigue y que es controlado por una antena parabólica de su barrio. Doctores, esto son ideas de control, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Y esto forma parte de qué tipo de pensamiento? Pensamiento esquizofrénico, muy bien. Borren todo, imagínense que no hay nada de esto y que solamente nos digan ideas de control, que lo controlan con una antena parabólica de su barrio. Basta que esté eso y yo ya digo que eso es un pensamiento esquizofrénico. Y el pensamiento esquizofrénico solo se va a presentar en la esquizofrenia. Y aparte de eso tiene otras características esto, ¿no? Por ejemplo, hay voces peyorativas, ideas de daño, ¿sí? Ideación paranoide, siente que la policía lo persigue y que es controlado. El diagnóstico más probable, ¿cuál será, doctora? Muy bien, perfecto. ¿Y dónde está? ¿Está acá? Sí, está acá. ¿Ya? Esquizofrenia, muy bien. Como señalábamos anteriormente, la presencia de voces dialogantes constituyen criterios mayores para el diagnóstico de esquizofrenia. No es común observarlos en otras patologías, ¿ya? Y hay que recordar que esta enfermedad es más frecuente en varones y sobre todo jóvenes, ¿ya? Muy bien. Vamos a dejar un rato de esquizofrenia. Vamos a pasar, voy a hacer una pregunta. Doctor, ¿podría decirme usted, cuál es su nombre? Marco Antonio. Marco Antonio, buenas tardes. ¿O me puedes dar una idea de lo que representa para ti la ansiedad? Vamos a hablar de angustia. Angustia, muy bien. Doctor, ¿usted? Desesperación, perfecto. Doctor. Algo que lo primero que se le venga a la mente. Hiperexcitabilidad. También. Pues claro que sí. Doctores, de repente ninguno de nosotros ha escuchado voces alguna vez, o de repente ninguno de nosotros ha tenido un trastorno psicótico alguna vez. Pero yo les puedo asegurar que todos nosotros hemos sentido ansiedad. Y que levante la mano quien no lo haya sentido, porque la ansiedad es normal, ¿ya? La ansiedad es normal. Cuando vamos a llegar tarde a un examen o a nuestro trabajo, estamos nerviosos, ¿sí? Cuando no nos quieren dar lo que nos deben, ¿sí? Estamos nerviosos. Cuando de repente no nos dan para salir el fin de semana, pues estamos más nerviosos. Pues sí, cuando... Iba a decir una broma. ¿Cuál es la principal preocupación de un muchacho en la universidad? De los jóvenes en la universidad. ¿Qué es lo que creen que lo que más les preocupa? Hay dos cosas. Salir desaprobado un examen y que no venga la regla. ¿Ya? O sea, no hay tema que genere más ansiedad en muchachos universitarios que desaprobar un examen o que no venga la regla. ¿Ya? ¿Sí? Eso es tremendo. Ansiedad. ¿Qué cosa es ansiedad? La ansiedad deriva de la palabra latina ansieta, que significa angustia o aflicción. ¿Ya? En la actualidad se estima que cerca de un 20.5% o más de la población mundial sufre de algún trastorno de ansiedad, generalmente sin saberlo. Estamos hablando de 7.000 a 8.000 millones de personas, hablaríamos de que cerca de 1.400 a 1.500 millones de personas en el mundo tiene algún trastorno de ansiedad.
Pues bien, vamos a diferenciarlo. La ansiedad puede manifestarse de 3 formas. Síntomas fisiológicos, corazón, tan, 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 el corazón late más rápido. Síntomas cognitivos, empiezo a pensar en una solución al problema que me está generando la ansiedad y empiezo a tener rumiación de ideas. Digo, pero ¿por qué pasó esto? Yo debía haber hecho esto otro, no debía pasar, a ver cómo voy a hacer, cómo lo voy a solucionar. Y todo el día empiezo a pensar en ese y en ese problema. Y síntomas conductuales, que pueden ser una conducta de evitación ante situaciones que me generen ansiedad, ¿sí? Que puede ser también eso. Los más comunes que observamos cuando tenemos cuadros de ansiedad serán los de hiperreactividad vegetativa, por ejemplo, taquicardia, taquipnia, midriasis, sensación de ahogo, temblores, sensación de pérdida del control en los casos más graves, transpiración, rigidez muscular, insomnio e inquietud motores. Por eso que el que está nervioso camina. Camina de un lado, se sienta, se para, agarra el lápiz, ta, 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 ta. O lo que más comúnmente ocurre, cuando nosotros nos quedamos solos esperando a alguien, ¿qué cosa hacemos porque estamos nerviosos? Agarramos el celular, ¿sí? Para que nadie nos vea que no estamos haciendo nada y estamos esperando porque estamos nerviosos y nos ponemos a ver ahí, ¿sí? De repente no tiene ni conexión a internet, pero está navegando ahí, ¿sí? Pero eso pasa, pues, ¿ya? ¿Sí? Nosotros buscamos esas formas y es una muestra de ansiedad. ¿Cuál era antes una muestra de ansiedad? Morder el lápiz, por ejemplo, o morderse las uñas. Pero ustedes fíjense en sus celulares y van a ver que hay compañeros que tienen los celulares mordidos. ¿Ya? Vean los celulares un día. Hay celulares mordidos. Es una maravilla cómo el ser humano, a pesar de tener nuevas tecnologías, sigue siendo y siempre va a ser un ser humano. ¿Ya? Porque sentimos, no estamos nerviosos. Yo también lo hago. Si mi novia se demora en llegar, pues ya empiezo a agarrar el celular, ¿no? Así estoy 1 hora, 2 horas, y después de 3 horas me doy cuenta que ya no va a venir. ¿Ya? Entonces, eso nos pasa a todos nosotros. Vamos a hablar entonces, ahora sí, vamos a ponerle nombre propio a esto. Por ejemplo, ¿dónde está el de pánico? Vamos a hablar de 2 tipos de trastornos, ¿ya? Cuando hablamos de ansiedad, podemos fallar de repente en psicosis, podemos fallar de repente en depresión, pero yo jamás quiero que ustedes me fallen en ansiedad, porque ansiedad es fácil, ansiedad es sencillo, ¿ya? Por ejemplo, no estamos en verano, por ejemplo, hubiera sido muy bonito hacerlo en verano. Cuando nosotros estamos en verano, imagínense ustedes el verano, vamos a imaginarlo nada más. Cuando hace mucho calor, nosotros nos sentimos incómodos, nos sentimos fastidiados, y estamos fastidiados todo el día. No queremos salir al mediodía porque hace mucho calor, no queremos ir a una fiesta porque sudamos y luego se ve feo acá en la ropa. Cuando hace mucho calor, podemos estar todos nosotros en este ambiente y nos vamos a morir de calor, y lo primero que vamos a querer es que la clase acabe rápido. Pues imagínense el calor del verano en pleno fenómeno del Niño. Eso es igual al trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque es constante, ¿ya? Es constante y es persistente. Hace calor de día, hace calor de noche, ¿sí? Usted va a dormir, pero tiene calor. Usted va a comer y está sudando porque hace calor, ¿ya? Usted se quita toda la ropa y sigue teniendo calor. Pues igualito es el trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Ahora, este trastorno es mucho más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con ¿qué cosa? Con estrés ambiental crónico, ¿ya? Estrés ambiental crónico. El síndrome de Burnout va a estar asociado a trastorno de ansiedad generalizada. Si hay problemas de índole laboral, económico, familiar o social, y son estos de tendencia crónica, posiblemente la persona vaya a desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada. Y el mejor ejemplo para graficar lo que siente una persona con trastorno de ansiedad generalizada es cuando tenemos demasiado calor en el verano. Esa misma sensación de incomodidad que nos dificulta hacer las cosas, que por la cual no podemos rendir al 100% en verano, ¿ya? Porque es la verdad, uno no rinde al 100% en verano.
El verano es para distraerse, para irse a la playa, alquilarse un día, para estar ahí bien bonito. Pero no es para trabajar el verano. El verano tampoco es para estudiar, por eso que los estudiantes tienen, en todas partes del mundo, los estudiantes tienen vacaciones en verano. ¿Ya? Porque uno no se puede concentrar, no hay demasiado calor. ¿Ya? Ahora, el curso del trastorno de ansiedad generalizada es variable, pero tiende a ser fluctuante y crónico. ¿Ya? Y el afectado debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias semanas seguidas. Es por eso que acá en el gráfico aparece una linda dama llevándose las manos al rostro, porque no puede, pues. La ansiedad está todo el día y no la deja rendir al 100%. ¿Ya? Pregunta número 11, que la tienen ustedes ahí. Tiene el número 11 acá porque es la pregunta número 11 que figura en sus separatas. ¿Ya? No es que esté en ese orden en la presentación, sino es para la facilidad de poder ubicarlo. Pregunta número 11 nos dice y nos pone acá, paciente varón de 45 años, con cuadro clínico de 2 años de evolución constante. Miren, son 2 años de evolución, caracterizado por marcada preocupación por hechos poco probables y no relevantes, intranquilo, tenso, irritable, temblor de manos, insomnio. Doctores, hasta acá. No me lean esto, solamente lo de acá. Si está una persona intranquila, tensa, irritable, ¿qué cosa puedo estar pensando? ¿Qué síndrome tendríamos acá? ¿Habría algún síndrome? ¿O no? Miren. Marcada preocupación por hechos poco probables y no relevantes. Intranquilo, tenso, irritable, temblor de manos e insomnio. Si nosotros la viéramos frente a frente, ¿qué le diríamos? Si fuera un compañero nuestro. ¿Por qué estás tan nervioso? Le diríamos, ¿no? ¿Qué pasa? Relájate. Cuando uno está nervioso, está ansioso, muy bien. ¿Y entonces será un síndrome ansioso? Pues bien, vamos presumiéndolo como un síndrome ansioso. Ahora, nos dice que ya cuando está más preocupado todavía, empieza a tener palpitaciones, sudoración, boca seca, aumenta su frecuencia de orinar y presenta diarrea. Esto nos habla de hiperactividad vegetativa, ¿ya? ¿Sí? Todo esto de acá. Y entonces, ¿qué cosa sería esto, doctores? Miren, 2 años de evolución constante. Trastorno depresivo ansioso, acá no nos manifiestan síntomas depresivos. Trastorno límite de la personalidad, no nos hablan de síntomas de vacío que debería presentar el trastorno límite, tampoco hay una conducta impulsiva. Trastorno obsesivo compulsivo, no encuentro yo obsesiones relacionadas al cuadro que me habla, pero sí, imagínense, trastorno de estrés postraumático, no hay una causa que haya desencadenado estos síntomas, ¿sí? No hay algo catastrófico. Y tenemos acá el trastorno de ansiedad generalizada. Miren, el tiempo, ¿ya? El tiempo. Y preocupación, y sobre todo esto, constante, ¿ya? Constante. Cuando hablemos de la contraparte del trastorno de ansiedad generalizada, tendremos que hablar nosotros del trastorno de pánico. Y ahí sí va a haber un ejemplo que lo va a graficar muy bien. Acá está, mire qué bonita pregunta la número 8. Los principales síntomas del trastorno por crisis de angustia son A, B, C, D y E. Creo que ahí ustedes tienen una alternativa en la pregunta 8, ¿no? Vean, revisen esa pregunta, la pregunta número 8, revísenla por favor, doctores. ¿Qué clave aparece ahí? Quiero que la razonen ustedes. ¿Cuál es, doctor? ¿Qué dice? Alternativa. La 8. ¿Es la pregunta 8? No estoy equivocando.
8, sí, los principales síntomas. ¿Qué? La respuesta A nos ponen, ¿no? Ya, vamos a analizarla. Los principales síntomas del trastorno por crisis de angustia son depresión. ¿Hay depresión ahí? No hay depresión, perfecto. Ha habido un pequeño error ahí, ¿ya? En las crisis de pánico, en las crisis de ansiedad o en el trastorno de ansiedad generalizada, no hay depresión, ¿ya? No hay depresión. Ahora, sentirse confundidos y tener dificultades de concentración. Puede ser que en algún momento cuando la ansiedad aumente tengas cierta confusión o sensación de perder el control, pero dificultades en la concentración no sería lo más llamativo. Pero cuando hay crisis de angustia, doctores, lo que lleva al paciente a la emergencia por sus crisis de pánico, si alguno de ustedes está siendo internado ya habrá visto crisis de pánico que llegan a la emergencia, ¿sí? ¿Por qué llegan? Porque sienten que se están muriendo, ¿sí? Tengo un infarto, doctor, no sé qué me pasa, me estoy desmayando. Ya, la sensación de muerte inminente la tiene y es llamativo en la crisis de pánico, ¿ya? Y un miedo extremo y una sensación de muerte inminente. Esto es lo más característico cuando tengo crisis de angustia, ¿ya? La ansiedad anticipatoria es aquel miedo que te queda, o ansiedad, de que vuelvas a tener otra crisis de pánico, ¿ya? Pero la fobia social no tiene por qué estar acá, y alteraciones amnésicas y preocupación de que el episodio se repita tampoco está relacionado. La alternativa en esto, corríjanla por favor en sus separatas, ¿ya? Es la alternativa C, ¿ya? Es un miedo extremo y una sensación de muerte inminente. Y ahora vamos a ver acá, miren, primero vimos trastorno de ansiedad generalizada y ahora vamos a pasar a ver trastorno de pánico, ¿ya? ¿Qué sucede acá? ¿Alguna vez ustedes, por ejemplo, doctor, ¿a usted le da miedo los temblores? Bastante miedo, ¿no? ¿Usted sabe cuándo va a haber un temblor? No sabe, ¿no? ¿El temblor puede ser de día? Sí. ¿Puede ser de noche? También. ¿El temblor puede darle cuando usted está en el hospital? ¿Usted en qué hospital está? En Almenara, ¿no? Sí, parece haberla visto una vez. El temblor puede darse ahí. Puede darse cuando usted está de vacaciones. Puede darse cuando usted está trabajando. Puede darse en cualquier momento. Nadie sabe cuándo va a pasar. Pero no nos imaginemos un temblor, imaginémonos un terremoto. ¿Ya? Un terremoto, grado 8, 9. Nadie sabe cuándo va a pasar. Puede ser de día, puede ser de noche, puede ser que estemos de vacaciones, puede ser que estemos trabajando, puede ser que estemos comiendo. ¿Sí? Puede darse en cualquier momento. Puede darse cuando estamos deprimidos o puede darse cuando estamos bailando y estamos alegres. Así es un terremoto. ¿Qué es lo más similar a un terremoto en el cuerpo humano o dentro de los trastornos? Las crisis de pánico. El trastorno de pánico es un terremoto en el cuerpo. No sabemos cuándo va a dar. La intensidad es altísima, es fuerte. Hay un miedo a morirse en ese momento y no sabemos en qué momento puede darse. Y los factores ambientales no están relacionados acá, ¿ya? A diferencia del trastorno de ansiedad generalizada, que sí está relacionado con esto, con el estrés ambiental crónico. En el trastorno de pánico no hay relación con el estrés ambiental crónico y es por ello que en el trastorno de pánico, doctores, lo único que va a servir es la medicación. Y de repente hacer psicoterapia de relajación, ¿ya? Para que el paciente pueda afrontar mejor sus crisis de pánico o pueda disminuir la ansiedad anticipatoria que tiene, pero esta es una enfermedad netamente biológica y el tratamiento tiene que ser preferentemente farmacológico, si no, no lo vamos a poder remitir, ¿ya? Su característica esencial es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad grave, ya grave, gravísima, como un terremoto. No se limita a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares. ¿Por qué? Y yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes han visto, o si alguno de ustedes sabe lo que es una fobia, ¿sí? Una fobia es un temor irracional a algo, ¿ya? Eso es una fobia. Pues bien, si yo tengo aracnofobia, el momento que acá aparece una araña grandaza, voy a ver y voy a decir, ¡una araña! Y en ese momento puedo hacer yo una crisis de pánico,
No, un trastorno de pánico puede ser una crisis de pánico, una crisis de angustia relacionada al estímulo, ¿sí?, de la araña. Pues eso no es un trastorno de pánico, ¿ya? Porque en un trastorno de pánico no se va a limitar a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares, ¿ya? Ahora, va a ser frecuente la aparición repentina de palpitaciones, dolor precordial, sensación de asfixia, mareo, vértigo y sensación de irrealidad. Y también existirá un temor secundario a morirse, a perder el control o a enloquecer, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el caso de un varón de 35 años de edad que de manera súbita, mientras conducía su vehículo, empieza a presentar dolor tipo opresivo en región precordial, ¿sí? Sensación de falta de aire, empieza a tener palpitaciones y acude a la emergencia. En ese momento, cuando ingresa a la emergencia, el paciente refiere que se está muriendo y empieza a tener dolor en miembro, irradiado a miembro superior izquierdo. Doctora, usted está atendiendo ese día, está ahí en la emergencia, ¿qué hace con ese paciente?